La semana anterior tratamos el tema de las presas y la movilidad urbana. Hoy vamos a profundizar en uno de los síntomas más claros de este despelote, y es la guerra que se da en nuestras calles entre taxis rojos, Uber y otros servicios, como los piratas. Y eso que vamos a dejar por fuera el servicio claramente ilegal de Edgar Silva y el taxi VIP del Chinamo, de llevar 6 personas sin cinturón en la parte de atrás de un carro para 5. Al final, los de la Fuerza Roja dieron el visto bueno. Pero bueno, empecemos por los taxis. Su principal queja en este momento es que Uber es ilegal y han pedido que el gobierno cierre la aplicación. Obvio no es que los taxistas anden en una cruzada por defender las leyes, bien que no les importa cagarnos o bajarnos del carro por un viaje corto aunque estén obligados a hacerlo. No, pasa que los taxistas están en modo berrinche porque de repente tienen demasiada competencia y no les gusta que haya gente que prefiere el servicio de Uber porque les ofrece otras comodidades que los taxistas no siempre ofrecen, como el pago con tarjeta y confititos acompañados de una incómoda sonrisa forzada del chofer. Y bueno, la competencia es buena, ¿no? De eso se trata el capitalismo, que cada quien haga lo que quiera y que pueda conseguir la plata y que todos vamos a estar todo bien. Bueno, a ver, pasa que el servicio de taxi se reguló pensando en que beneficiaría a familias sin ingresos estables. Entonces se pusieron requisitos para tener una placa de taxi, como por ejemplo, no más de una placa por familia o favorecer a gente desempleada con el otorgamiento de la placa. El Estado tenía una clara intención de redistribuir la riqueza, como lo obliga la Constitución. Es como lo que pasa con los puestos de venta de chances y lotería que la Junta de Protección Social suele entregar a personas con discapacidad o en situación de pobreza. Además, los concursos para tener una placa de taxi eran muy controlados y rigurosos. Pero bueno, eso era así y ya no. Hashtag Make Costa Rica Great Again. Nuestro amigo, el Consejo de Transporte Público, del que hablamos la semana pasada por su incapacidad de mejorar el transporte de autobuses, también está encargado de regular el servicio de taxis. Entonces, adivinen quiénes también, gracias a la conformación del CTP, se regulan a ellos mismos. Al compañero que se le vea de muerto de hambre ese día trabajando, se le va a llenar el carro de huevos por muerto de hambre. El control de los empresarios transportistas sobre sus propias regulaciones llevó a que se volvieran normales una serie de prácticas que permiten que pocas manos acumulen un montón de placas y que no haya ningún interés en mejorar la calidad del servicio. A pesar de que la población ha crecido y se ha urbanizado muchísimo más, la cantidad de placas de taxi ha aumentado muy poco. Además, los empresarios de taxis son bien hábiles para brincarse la ley. Por ejemplo, vender una placa de taxi es ilegal y provoca que le retiren la placa. Pero como la ley permite ceder la concesión, pues de ahí es tan fácil como regalar la placa y aceptar que alguien con un montón de placas de taxi me regale una platica al final del mes. Nada que ver una cosa con la otra, obvio. O sea, con la plata suficiente, yo podría tener todos los taxis de San José funcionando para mí, sin tener ninguna placa a mi nombre. Además de todo este desmadre, no hay forma de saber realmente si el dueño de la placa está manejando el taxi que se le concesionó. Aunque en el papel el dueño tiene que manejar al menos 8 horas diarias, se le permite que haya un segundo y es un tercer chofer para el resto del día. Entonces, si un policía detiene al taxi, es tan fácil como que le diga, no, ya el dueño manejó, ahora es mi turno. Y listo, aunque parezca increíble, ni siquiera es requisito tener licencia de conducir para tener una concesión de taxi, como si te dejaran tener un partido político sin estar capacitado de ninguna forma para ser presidente. Las personas que manejan los taxis, en su mayoría, no pueden hacerlo con su propia placa porque ya están acaparadas. La gran mayoría de los taxistas tienen que pagarle cuotas de lo que ganan a la persona que está explotando la placa ilegalmente. Haga el experimento y pregunte cada vez que se suba uno si la persona que está manejando es dueña de la placa. Encima de tener que trabajar todo el día, pueden estarle soltando hasta 400,000 colones al vivazo que está en la casa contando billetes, viendo telenoticias y quejándose por lo mal que está el país por culpa del gobierno. Con semejante estafa, hasta podemos entender un poco por qué es tan fácil encontrarse un taxista de mal genio en la calle. Entonces, la misión original de que los taxis ayudaran a redistribuir la riqueza, la cambiamos por un mercado ilegal de empresarios rentistas que hacen lo que les dé la gana. La mayoría de los taxis funcionan en la ilegalidad, pues su placa fue vendida, no la maneja el concesionario y las cuotas de la caja y los derechos laborales son sistemáticamente olvidados. Y todo esto el CTP lo sabe, pero como siempre, no actúan. El CTP es una de esas instituciones que solo sirven para 3 cosas, para nada y para nada. El presidente prometió en campaña cerrar el CTP, y este sería uno de sus primeros actos del gobierno. Y bueno, 3 años después, parece que el mandatario ha tenido otras prioridades.
Todo este despelote ha provocado que los taxistas, asfixiados por no poder dejarse todo el ingreso de su trabajo, recurran a la clásica por aquí es más cerquita o incluso a la alteración de las Marías. Y los empresarios que se están chupando los recursos del transporte en taxi tienen tan poco interés en mejorar su servicio que en este país son cotidianos los casos de acoso sexual en taxi, de robos, de subirse con alguien que maneja como si tuviera ganas de morir estampado en un poste y hasta el maltrato animal. En alusión a la vaca Milagro, a la que intentaron robarse de la misma manera en marzo del 2004. A la vaca Milagro, la original, la montaron en la parte trasera de este vehículo. Gracias Telenoticias por siempre darnos la información más relevante. Bueno, entonces, más allá de que Uber sea ilegal o no, es claro que el berrinche de los empresarios de taxi es porque les afecta el negociazo que han estado haciendo a costa de los choferes y de quienes usamos los servicios. Todo eso patrocinado, por supuesto, por el CTP. Y claro, ¿cómo no van a estar descontentos los choferes si encima de que los extorsionan los dueños de las placas, ahora hay un montón de gente más que quiere hacerle el transporte de personas? Entre ellos, el Servicio Especial Estable de Taxi, o los famosos porteadores. El principal argumento para legalizarlos era reconocer el derecho al trabajo de estos conductores. Pero adivinen qué, las placas fueron adjudicadas directamente a empresas y no a conductores que necesitaban el trabajo. Entonces, igual que con los taxis, las placas están concentradas en muy pocas manos. Hay empresarios como el diputado José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario, mejor conocido como Rata, que es apoderado general de una sociedad con 772 placas de porteo. 1 de cada 4 porteadores del país maneja una placa que se le dio a Rata. ¿Se imaginan ustedes lo que se está embolsando con 772 carros trabajando para él? Y como el pobre se debe estar muriendo de hambre en un caño, a 10 días de ser diputado, Rata pidió que le dejaran de cobrar impuestos a los porteadores. Hay que ser bien carebarro. Yo solo dije a Jorge ahora. Y bueno, luego está Uber, el chiquito pipi de la clase que igual tiene un montón de problemas de autoestima. Su ingreso al país evidenció mucho de lo que está mal con nuestro sistema de transporte, como que un sistema de calificación con estrellitas podía ser más efectivo que el CTP para vigilar la calidad del transporte. Uber llegó además, como lo hacen todos los países del mundo, a aprovechar el descontento de los usuarios con el servicio de taxis, que es muy grande y muy válido. Y además de todo, le dio trabajo a 16,000 conductores. Buenísimo, ¿verdad? La solución para nuestro enorme problema de transporte público particular. Bueno, si usted cree que el problema de concentración de taxis está mal, le tengo pésimas noticias. Uber parte de que es una empresa de economía colaborativa, que conecta personas con una necesidad y otras con un recurso ocioso, y todos somos colaboradores. Pero es mentira. Hoy en día la gran mayoría de autos enrolados en Uber se dedican a tiempo completo a esta actividad. Los carros no son recursos ociosos, sino que en muchos casos son carros nuevos, comprados para ese fin, llenando cada vez las calles con más carros. Y cada vez más choferes no son dueños de sus vehículos, sino que, igual que los taxis, alquilan para poder trabajar. Entonces, la misma mierda pero con un logo más tuanis, un carrito más nuevo y una aplicación bien corronga. Le estamos pagando a un mae que está sentado en la casa contando dólares, viendo CNN y quejándose de lo mal que está el mundo por culpa del socialismo. Es tan similar la situación de los choferes de Uber a los de taxi que se ha reportado en prensa que también hay un diputado, cuya identidad no ha trascendido, que compró 100 carros de un solo, 100 carros, que alquiló una bodega en Goicoechea para ponerlos todos a sacar platica haciendo Ubers. Este mae, que tal vez no sea rata, pero definitivamente es una rata, tiene choferes manejando 12 horas al día, 6 días a la semana, por casi un 30% de lo que pagan los usuarios. El resto se lo reparten entre el diputado y Uber. Porque con Uber, además del problema de las ratas fantasma, es que también hay que pagarle la tajada a los accionistas de la empresa, que no es nada despreciable. Aún si se maneja con Uber, siendo el dueño del vehículo, después de pagar la comisión a la empresa holandesa que no paga impuestos, todavía tiene que cubrir el gas, el mantenimiento del carro, la limpieza del fresco leche que le regamos en el asiento de atrás y al final puede que quede con menos de un salario mínimo, aún si le dedica 8 horas al día a la manejada y sin el reconocimiento de ningún tipo de derecho laboral. Mientras tanto, Uber está valorado en más de $6,000 millones y su CEO gana un salario de $100 millones. Los accionistas hacen millones y millones de dólares sin tener que hacer básicamente nada más que guardar suficiente plata para comprar acciones. Es como pegarse el gordo navideño sin comprar un solo billete de lotería o como ganar quien quiere ser millonario siendo Armando González. ¿Donar dinero a los niños? ¿Por qué? ¿Qué han hecho los niños por mí? Para Uber, los choferes son un numerito, son invisibles, no tienen ni voz ni voto en la plataforma a la que están haciendo millonarios. Además, se están generando miles de relaciones obrero-patronales no reconocidas. A pesar de que el sistema de estrellitas es muy bueno, si un cliente en camote le pone una estrella injustamente a un conductor, este corre el riesgo de ser expulsado. ¿Y a dónde apela? Si trabaja 12 horas diarias sin seguro social ni derechos laborales. ¿A qué tribunal laboral le reclama? ¿Cómo recupera su trabajo?
¿Qué importa?, dice Uber. Si hay un montón de gente más que no tiene trabajo y necesita plata para comer, ya van a llegar más choferes. Como los call centers que violentan todos los derechos laborales del código porque saben que la gente igual necesita el trabajo. Y las promesas de grandes beneficios que hacían diferente el servicio de Uber también se han ido lavando. Sí, las tarifas son más baratas que las del taxi, pero si llueve se multiplican como por 8. Y sí, también la identidad del chofer consta en un sistema, pero como le pasó a esta familia, si reportas que un chofer acosa sexualmente a una menor de edad, la respuesta de la empresa puede ser que no mandes a tu hija sola en un servicio porque los hombres son unos imbéciles y no hay nada que se pueda hacer con ellos. ¿Ustedes creen que a Uber le importa el impacto negativo que puede tener todo esto en nuestra sociedad? ¡No! Hasta la gente que maneja para Uber ya está puteada. El pasado 1 de mayo, el Día del Trabajador, realizaron una manifestación para oponerse a las modificaciones que haría la empresa en el método del cálculo de la tarifa, porque iba a perjudicar los ingresos medianamente positivos de los conductores. A pesar de esto, el evento fue poco mediatizado y la metodología tarifaria igual cambió, pues la empresa tiene mejor imagen pública que Luisgui antes del cementazo, y se puede salir con la suya de mandar al carajo el bienestar de sus trabajadores. Gracias, me gusta el dinero. ¿Qué importa si nos ponen el aire, nos dejan escoger la estación y nos dan un confitito, si el conductor que nos está llevando no tiene condiciones laborales dignas? No es justo con esas personas que viajemos como si nada malo pasara. Y el problema es que todas las modalidades, sea taxi, Uber o porteadores, precarizan laboralmente a sus trabajadores, a la vez que se enriquecen enormemente sin devolverle nada a la sociedad. Y encima de todo esto, el conflicto entre los choferes trabajadores de todos esos servicios, que se pelean entre ellos en vez de con la gente que les está sacando la plata, puede escalar en tragedia. Y todo por defender los intereses económicos de una transnacional y empresarios criollos bien acomodados. ¿Cómo es posible que uno no pueda viajar en paz por miedo a que un pleito entre taxis y Ubers termine con una guerra entre mantequilleras y morenitos? Allí otro grupo de taxistas agredieron de nuevo al joven. La intención era prenderle fuego al conductor, pero gracias a la llegada rápida de la policía, esto se evitó. Hay que regular bien todos estos servicios, proteger los derechos de las personas que se dedican al transporte, frenar los abusos de los que están sin hacer nada más que tener plata y que nos están sacando un montón de plata más. Hay que cerrar los portillos que permiten la acumulación de placas de taxi y porteadores, que se asignen placas a gente que las necesita y que sí trabaje, y que no se pueda permitir ceder las concesiones para enriquecer a unos cuantos. Que Uber pague impuestos, pero de verdad, no que diga que sí y que después se vaya a un paraíso fiscal. Y por favor, ábranse un ratito del código laboral y acuérdense que existe una jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo y una caja del Seguro Social a la que hay que cotizarle porque se está quedando sin plata para darnos atención médica universal, gratuita, paracetamol y condones.